¿Qué tal? ¿Cómo están, amables televidentes de Nativa Nos Conecta? Esto es Pulso Informativo. Nos encontramos en la avenida Angamos. Esto ya pertenece a Surquillo, entiendo. Vamos a conversar con el representante legal de Gremco, el doctor José Gamarra, a propósito de un tema que, digamos, algunos medios han soslayado, pero que puede tener serias repercusiones. Estoy hablando de un partido internacional que se va a jugar dentro de algunos días, entiendo que pasado mañana miércoles, entre Universitario de Deportes y el Inter de Miami, que tiene como figura destacable a Leo Messi, palabra mayor en el fútbol internacional de estos tiempos. ¿Qué pasa? Resulta, ya ustedes conocen, que hay una suerte de confrontaciones legales respecto del Estadio Monumental de Universitario de Deportes, Gremco y otros acreedores. En ese marco, en ese contexto, más o menos lo que manejamos como información es que cuando un tercero quiere, digamos, alquilar o contratar el escenario del Estadio Monumental, tiene que solicitárselo a Gremco, porque así lo establecen las reglas de juego que están firmadas, que están suscritas en blanco y negro. Y en apariencia, eso es justamente lo que este tercero no ha hecho para desarrollar el partido de este miércoles entre Universitario y el Inter de Miami de Leo Messi. ¿Cómo está, doctor Gamarra? Tenga usted muy buenos días. Buenos días, Rodolfo. Te agradezco los minutos para aclarar un tema en realidad que es bastante denso, que estas cosas ya están confirmadas por no solo un laudo, hay un segundo laudo arbitral, el Poder Judicial hace años, y que el señor Gian Ferrari, con complacencia de funcionarios de la SUNAT, sistemáticamente han venido violando desde que este señor, bueno, todos saben que le dieron una ley en el Congreso, y por la cual está investigado por la Fiscalía Anticorrupción por presunto tráfico de influencias, él y varios de sus segundos y terceros, sistemáticamente pues vienen violando los derechos de la empresa y que están pactados en los contratos, validados por un laudo arbitral, y lo hacen de manera dolosa, ¿no? Porque ellos saben de ese tema. De acuerdo, pero centrémonos en el tema del partido del miércoles. A ver, Rodolfo, el tema es que cuando la U juega en el Estadio Monumental, organizando el evento directamente, que es casi todo el año, porque ahí juega el campeonato, juega la Copa Libertadores, Sudamericana, la Noche Crema. En esos derechos, esos son de la U, que es casi todo, el 90-95% del uso del estadio. Pero cuando se promueven, se promocionan, se organizan eventos por un tercero, que según lo que públicamente se ha sabido, son estas empresas, Longplay y Sound Music, de los señores Paul Johan Lisa Ríos y Jair André Parra, son ellos los promotores del evento con el Inter de Miami. Entonces los derechos de promocionar un evento que no son organizados directamente por la U, le corresponden a Gremco, no a la U. Es su derecho. Es un derecho propio. ¿Y por qué? Porque seguro mucha gente dice, oye, ¿qué vio Gremco? No, señores. Aquí hay una explicación. Yo hace algún tiempo escuché hablar, por ejemplo, al señor que firmó este contrato, el señor Nicolini. Este es el primer contrato. Sí, este es el famoso convenio marco, que es un contrato preparatorio, ¿no? Donde claramente se dice quién compró el terreno del Monumental, que fue Gremco, y donde, a diferencia de este señor Nicolini, que miente más de una vez, se autorizó a Gremco a hacer un edificio de palcos, y no dice cuántos palcos, cuántos niveles, como él falsamente ha dicho, sino dice que son los que se consideren necesarios, los niveles que se consideren necesarios, el número de palcos, hasta, ¿no?, o para obtener los primeros 14 millones de dólares que Gremco se obligó a financiar, ¿no? Pero vayamos al tema, por favor. Además, se pactó que como parte también de pago se le daba a la empresa el Olo Fernández en propiedad. 18 de octubre del año 94, ahí está, la firma de la U,
el señor Raúl Montoya Bello firma junto con Jorge Nicolini como presidente. ¿A dónde quiere llegar con esa A explicación? donde quiero llevar es que, muy al margen del tema de las mayores inversiones que hubo, porque obviamente el estadio no cuesta 14 millones de dólares, y eso ya fue materia de un proceso, se llegan a firmar 2 adendas para las mayores inversiones, pero la segunda adenda tiene una particularidad, que es el contexto en que se da, es que la U de pronto se aparece, las directivas de la U, y dicen, no te puedo transferir a Lolo Fernández. En pocas palabras, no puedo cumplir con lo que me obligué a hacer, porque se supone que Grenco debió ser el dueño del estadio Lolo Fernández. ¿Cuál fue el argumento? Una donación del Estado peruano a la U en el año 45, que estaba sujeto a unas cargas. Y eso es verdad, en el 45 lo sujetó a unas cargas, pero lo que no dicen y lo que ocultaron, que después hemos descubierto, ¿no? Y acá debo reconocer que quien pasó el dato y el documento del año 50 fue Adolfo Palau Mariaca, ¿no? Y en ese documento, que es una escritura pública, resulta que 5 años después de la donación que hizo el Estado, el propio Estado, el Ministerio de Vivienda, señaló expresamente que, habiéndose constatado que el Club Universitario de Deportes cumplió con todas las condiciones de las cargas, por lo tanto el inmueble estaba libre de cargas. Eso no los ocultaba. Y entonces sí podían disponer del Estado. Claro, y en el año 98 se acercan, ¿no?, muchos de los socios, porque hay algunos que son de buena fe, pero desgraciadamente la mayoría no, con la cabeza agacha, mira, no puedo transferirte el estadio Lolo Fernández porque supuestamente había una carga. Entonces, ustedes accedieron al final, pero ¿a cambio de qué? el estadio estaba ya en camino, Rodolfo, y obviamente la empresa quería acabar el proyecto, y se llegó a un acuerdo. Perfecto. Dejemos sin efecto esto del convenio marco, ¿no?, que tanto halagan el convenio marco, entonces dejemos sin efecto y regresa el Lolo Fernández a la U, predio que hoy más o menos sobrepasa los 30 millones de dólares. ¿Y a cambio? ¿Qué le dieron a cambio a Grenco? Derechos exclusivos sobre el Estadio Monumental. El derecho exclusivo a promover eventos que no organice Universitario de Deportes, ¿no? Por ejemplo, el Inter de Miami, ¿no?, el que hacen estos señores que he mencionado, estos promotores. Y además el derecho exclusivo a administrar, a manejar la publicidad estática en el Estadio Monumental. Yo aclaro, porque seguro muchos van a decir, o sea que Grenco se lleva la utilidad de esos negocios. No, una cosa es administrar, manejar la publicidad, y después de hay un resultado, las utilidades, y se reparten entre la U y Grenco. La publicidad estática es 75% de los ingresos netos de la U, 25% de Grenco. Y en la promoción de eventos es 25% de la U y 75% de Grenco. Todo eso está en blanco y negro. Todo esto está firmado, ratificado, y ahorita te estoy diciendo minutos, esto está en escrituras públicas con actas de socios y todo. Por lo tanto, estos organizadores del partido del miércoles debieron tocar la puerta a Grenco. Están haciendo ejercicio de un derecho ajeno, sin autorización. Eso tiene consecuencias legales. Y en el caso del señor Ferrari, él lo sabe. Mira, estos contratos, Rodolfo, ¿sabes de dónde lo he sacado? De una demanda que hizo el señor Ferrari, alegando la validez de estos contratos. Entonces, para un lado lo desconoce, para otro lado me hace acordar a cuando Yanto Humala se ponía el polo rojo y después se ponía el polo blanco, ¿no? Entonces, es como igualito, demandan la nulidad del laudo por un lado y por otro lado piden la ejecución del laudo. Estos organizadores ante los tribunales en algún momento podrían decir, bueno, nos sorprendieron. No, ya les envié la carta. Les envió una carta. Como pasó también con la Federación Peruana de Fútbol, porque esto ya es sistemático, ¿no? O sea, acá hay un responsable que presuntamente, además del tema civil o arbitral, habría cometido un delito, y los cómplices, ¿no?, o presuntos cómplices, que sabiendo que estos derechos son ajenos, los usan. Por ejemplo, ya estos señores están notificados, no sé, pues demandarán por estafa o presunta estafa a quien les ha dado un derecho que no tiene, y en el caso de, por ejemplo, la Federación Peruana de Fútbol, me ha hecho acordar
que cuando estuvieron con detención preliminar, públicamente la Fiscalía dijo, les voy a autorizar porque viene un partido amistoso de la selección peruana, y para que firmen los contratos, y fueron a la sede de la DIVIAC a firmar el contrato. Pero el señor Agustín Lozano, la señora Sabrina Martins, el señor Robiliar y no sé quiénes más son los que firman, ellos saben que esos derechos son de Grenco. Y te digo por qué, porque nosotros antes hemos firmado contratos con la Federación Peruana de Fútbol cuando juega la selección, porque es un tercero el que organiza un evento, en este caso la Federación. Y además de eso, recuerdo que en el año 2010, para las eliminatorias del año 2010, mejor dicho, o del Mundial 2010, la U, igualito, así como la actitud de ahora, como ellos tienen el control de las puertas físicamente hablando, entonces te amenazan, ¿no? Son los típicos, vulneran los derechos de la gente, ¿no? Entonces ellos alquilaron y la Federación Peruana de Fútbol de esa época se prestó para ese juego. Entonces nosotros dijimos, bueno, pues asuman las consecuencias legales del caso. Bueno, pero queda establecido que en anteriores administraciones sí han respetado eso de tocarle la puerta. Claro. Salvo Leguía, de la SUNAT, salvo Ferrari, de la SUNAT, y en esa oportunidad cuando estaban las directivas que nos fuimos a un arbitraje, que acabó en marzo del 2012, arbitraje que está firme, y que por consecuencia de ese acto ilegal de ellos, disponer del estadio pasando por los derechos de Grenco, la U fue condenada a pagarnos una indemnización de 1.300.000 soles. Y además, en ese laudo, se volvió a ratificar o se volvió a interpretar, y está firme, que se entiende por promoción de eventos. Y es el caso. Entonces, ¿y esa deuda que usted menciona, por lo menos esa la pagaron? No, eso está en el proceso concursal. Tampoco. Porque por algo públicamente es bien llamada pues la ley del perro muerto, ¿no? Porque, mírame, no pagan el estadio, se llevan el Lolo Fernández, ¿no? Y encima los derechos que supuestamente estaban compensando el que recuperen el Lolo Fernández también se los quieren llevar. Entonces, acá es simple. Yo, por ejemplo, a todos esos que idolatran el convenio marco y que dicen que es el único contrato válido, o sea, primero que se zurran en lo que ha dispuesto un tribunal arbitral. Ya pues, si el convenio marco es lo único que vale, pues el Lolo Fernández que nos los regresen, ¿no? Porque acá hay todo un aparato para llevarse un estadio gratis, para llevarse un terreno de Lolo Fernández gratis y para además apropiarse de derechos de tercero de manera dolosa, ¿no? Entonces ya no vamos a permitir esto, y yo quiero ser muy claro en un tema, Rodolfo. Desgraciadamente, la gente que rodea, ¿no?, a toda esta administración son barristas violentos. El 18 de julio del año 2021 hay una entrevista o un programa que hacen Palau Mariaca, Gilaber Zubiria y dos barristas, donde claramente dicen, ¿no?, mandan las amenazas que si nos acercábamos, ¿no?, o si no entregaba la administración concursal los predios de la U por producto de esa, la ley Perro Muerto 1, que nos iban a mandar la barra. Ese es el mensaje, ¿no? Así como ahora último que la SUNAT los quiso sacar y que sacan a los barristas violentos a la calle. Bueno, algunos de ellos creo que ya tienen antecedentes. Me parece que Palau también es investigado por determinada cosa, ¿no? Palau está investigado por el tema de la Fiscalía Anticorrupción por la ley Perro Muerto 1, porque curiosamente esa ley, la 31279, tiene emana de un proyecto de ley, el 6863-2020, cuya autoría es de un congresista, Walter Rivera Guerra, de Acción Popular. Ese congreso duró un año, ¿te acuerdas? Sí, claro. En la campaña para el congreso, Walter Rivera sale en el programa de Palau y públicamente firman. El señor Mariano Castillo, el socio de la U, graciosamente le dice el acta de sujeción. Públicamente firman. Recuerden, el acta de sujeción es cuando Montesinos a los militares le hace firmar un pacto de fidelidad, ¿no? Y le hace firmar un documento donde él, si es congresista, se obliga a A, B, C. Y muchas de esas cosas resultan ser la ley Perro Muerto luego. ¿Este señor Palau no es el que está investigado por acoso sexual o me equivoco? Claro, hubo un reportaje de Cuarto Poder que alumnas de Toulouse
Toulouse-Lautrec, el Instituto de Educación Superior de Arquitectura, un profesor, no recuerdo el nombre ahora, pero un profesor amigo de Palau, eran claras pues las conversaciones de llamadas entre Palau y él, cómo se ufanaban de que acosaban alumnas de ese instituto, ¿no? Y Palau, tengo entendido que estaba investigado ahí por instigador. No sé cuál es el estado de esa investigación, pero creo que si lo hubieran archivado, el señor estuviera pues diciéndolo. Esas cosas deberían la Fiscalía investigar seriamente. ¿Por qué? Porque parece que alguien protege a toda esta gente, ¿no? O sea, el sábado, Rodolfo, han matado a un chico o han agredido a un policía, barristas. Sí, se ha visto todo. Y cada partido es lo mismo, barristas. ¿Por qué? Porque los barristas están empoderados. Porque muchos barristas dicen que Ferrari está ahí porque ellos lo ayudaron a sacar la ley, ¿no? Han habido amenazas a congresistas, han habido amenazas a jueces. Entonces, para ir terminando, nos gana el tiempo. Entonces, lo del miércoles puede llegar incluso a los tribunales. Me refiero al partido. Va a llegar, va a llegar. Y mira, solo para cerrar, Rodolfo, porque también, por ejemplo, este sujeto Palau habla de que la empresa entregó el club sin electricidad y nada. Vamos a poner en los contratos a qué se obligó la empresa cuando construyó el estadio. Esta es la ratificación del convenio Marathon, ¿no? 4.8. Del mismo modo, Corporación Deportiva Grenco ejecutará las obras civiles básicas de cimentación requeridas para la instalación del sistema integral de iluminación del campo deportivo principal del Estadio Monumental, así como también las obras civiles que sean necesarias para la instalación de un tablero electrónico y de un grupo electrógeno. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que Grenco no estaba obligado a poner un grupo electrógeno, ni un tablero electrónico. Sí, los cimientos para que se instale y la U tendrá que comprarlo. Igualito pasa con el sistema eléctrico, como en la mayoría de construcciones, ¿no? Pero al final lo puso. Grenco, como la gente de la U nunca puso nada y tenía que funcionar el estadio, Grenco llevó sus grupos electrógenos. Y esos grupos electrógenos también esta gente de manera indebida los usa. Todo eso, nada de eso va a quedar impune. Nosotros vamos a accionar. Y yo hago un llamado a la gente de la SUNAT, porque está haciendo, en realidad, parece que estuvieran de acuerdo en que estos actos ilícitos se concreten. Muy bien, ha sido muy amable, señor Gamarra. Ha sido el doctor José Gamarra. Vamos de inmediato a la pausa, regresamos con más en Pulso Informativo.